Madero, La Fuerza del Norte. También estamos por nuestro canal de Twitch, Radio Madero CL. Sean todos muy bienvenidos a este espacio. Estamos como siempre con el equipo deportivo, el equipo médico de Movimiento Consciente, del Centro Kinesiológico y de Rendimiento Humano. Estamos con Bastián Rojas, nuestro kinesiólogo y quiropráctico. Estamos con Gonzalo Cortés, profesor de Educación Física. Y con el invitado del día de hoy, quien es Alberto Albacini, quien es deportista de alto rendimiento y canalizador. Eso me contaban antes de iniciar este espacio. Sean todos muy bienvenidos. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, gracias por invitarme. Vamos a estar hablando un poquito de la parte espiritual y también de lo que es la canalización de energía. Eh, y empezar a acercar más estos temas a la gente, porque es algo que ayuda mucho al crecimiento personal y espiritual. Eh, y, y entrar un poquito en detalle en esto. Sí, vamos a aclarar un poquito los conceptos que vamos a tocar el día de hoy, principalmente sobre el estilo de vida holístico, si no me equivoco. Bueno, Gonzalo, bienvenido, Bastián también, ya están aquí. Ustedes también tienen mucho conocimiento sobre esto, pero primero me gustaría que Alberto nos explicara un poquito más sobre este estilo de vida basado en la holística. ¿Qué significa? Bueno, el tema de la holística y de la espiritualidad trata de prácticamente que nosotros somos personas integrales, de que tenemos no solamente un cuerpo físico, sino también que tenemos una mente, tenemos un espíritu y tenemos que trabajar esos tres en conjunto, en equilibrio, para ser seres más armónicos. En que, por ejemplo, hablamos, tú dices, no solo es lo físico, sino que también es lo mental, lo espiritual. Siempre comentamos aquí con nuestros invitados también de las semanas pasadas que se nos olvida por lo general que es un todo nuestro ser, nuestra esencia y muchas veces cuando hablamos de quizás de entrenamiento, de alimentación, solo pensamos en los beneficios que nos aporta en lo físico, pero también hay hábitos que se preocupan de mejorar o de cuidar lo que es también la mente y el espíritu como tal, el alma puede ser. Sí. Eh, bueno, como decía delante, nosotros tenemos no solamente una parte física, también tenemos el tema de lo que es el alma, el espíritu, algo que no se puede ver con los ojos físicos, pero que de alguna forma está ahí. Y eso igual se puede alimentar por ejemplo, al practicar la espiritualidad, nosotros estamos practicando lo que es la alimentación, o sea, estaríamos alimentando lo que es el alma. Al hacer prácticas como la canalización, la meditación, empezar a actuar de una forma coherente en el día a día, nosotros estamos de alguna forma alimentando esa parte más sutil de nosotros, lo que no sea el ojo físico. Y dime, ¿por qué nace este interés? ¿Cómo te interesaste tú por este estilo de vida, por este estilo de vida holístico y cómo lo aplicas tú también en tu día a día? Bueno, partí hace varios años en esto. Por ahí son temas que en la sociedad no se comentan mucho, pero eh, como decía, cuando uno no ha alimentado esto, empieza como a sentir que le falta algo. Entonces, inconscientemente uno empieza a buscar alimentar esa parte, completarse de alguna forma. Entonces comencé una búsqueda, empecé a leer, a investigar, a buscar a referentes con respecto al tema y comencé a buscar estas prácticas y de alguna forma a tener una vida espiritual y a llevar una vida que tuviera más sentido para mí. Me ha ayudado a sentirme que todo tiene mucho más sentido, más pleno. eh, es algo que me ha ido completando de alguna forma. Perfecto. Bastián, otra vez sea muy bienvenido.
quisiera que también tú nos complementaras un poquito cuál es tu visión sobre la holística, sobre cómo lo ves tú, cómo complementarías lo que nos ha comentado Alberto en estos minutos. Mira, hay muchas personas que Más cerca del micrófono, por favor. la, la energía como que está mal utilizada, o sea, está tan hablada, o sea, la han malinterpretado tanto que ya no creen mucho en lo que es la energía, propiamente tal. Como un concepto manoseado. Claro, exactamente. O como los chamanes, o los alquimistas, o los magos, etcétera. Entonces, ya no creen en eso. Ya no tienen mucha fe quizá en esas personas o en esa filosofía. Pero, si bien así, veamos la definición de energía. ¿Qué es lo que significa energía? Y la energía es básicamente los cambios, son los cambios de fuerzas, tanto mentales o materiales, o comportamientos respecto a la realidad y respecto a nuestra mente. En base a eso, ya podemos desglosar bien lo que es la espiritualidad, entender de mejor manera la profundidad de lo que entra, lo que es la energía, la espiritualidad, el espíritu, el alma. Y así interiorizarlo, o sea, integrarlo, porque es parte de nuestro ser, es parte de nuestro propósito, es nuestro parte de nuestro contrato del alma, que el mismo alma te lo está pidiendo. Como decía Alberto, nosotros a veces nos sentimos incompletos, nos sentimos vacíos por ciertas cosas, por ciertos actos o artes karmáticos que nosotros vamos creando. Y esos artes karmáticos son propiamente tal de nuestra alma, de nuestro contrato del alma, por decirlo así, que quizás no es de nosotros, pero viene desde atrás, desde nuestro antepasado. Y eso tenemos que trabajarlo y unirlo con nuestro propósito de vida, y ahí se unen las cualidades, las habilidades que nosotros tenemos y empezar a desarrollarlas en base al contrato del alma y en base al propósito, y ahí empezar a formular tu vida y tu interioridad respecto a tu ser. Igual, complementando con lo que decía Bastián y Alberto, toda esta visión, este estilo, siempre se enfoca en intentar responder preguntas que son muy profundas, digamos, de qué hay después de la vida y la muerte, Totalmente. claro, de dónde provenimos, qué somos, porque muchas veces ya es un ser humano, pero qué es lo que es un ser humano. Entonces, todas esas preguntas uno intenta investigar, intenta buscar esa información y uno va encontrando una rama de respuestas. Algunos en las respuestas religiosas hablan que Dios creó al ser humano, que Dios... Hay otras creencias que también dan respuesta, que la Pachamama, que nos dio vida, que ella nos creó por el barro, y así sucesivamente. Perfecto. Igual, como lo mencionaban, son como preguntas muy profundas Claro. y yo me pongo a pensar en eso mismo y vivimos como en una sociedad ya muy desconectada de esos mismos cuestionamientos, de esos mismos pensamientos. Estamos a veces, y como decía Bastián, nos sentimos a veces vacíos, incompletos, incluso una sociedad que igual está un poco más deprimida, yo diría, de lo normal, y por eso mismo no se plantean esas preguntas, están tan metidas, no sé, quizás en el mundo laboral, en el mundo del internet, de las redes sociales, que a veces incluso se desconectan de su propio ser. Claro, ahí para complementar de nuevo con Alberto y Bastián, cuando la sociedad te da la oportunidad de tener supuestamente seguridad, tú entregas tu libertad de creer un poco, porque te imponen creencias desde pequeño, en colegio, en distintas partes, te ponen creencias y respecto a eso se va desarrollando. Pero el cuestionamiento y la reflexión lo dejan un poco de lado, justamente por eso, cuando uno hace esa reflexión, ese cuestionamiento, se vuelve auténtico, único, porque uno intenta buscar patrones para poder identificar quiénes somos, qué estamos haciendo, qué queremos hacer, y ahí va todo en conjunto con el propósito. Quizás son valores y prácticas más arraigadas a la cultura occidental, no sé, me imagino todo esto como, no sé, consumismo, el típico, como decía antes, estar metido quizás en redes sociales, la rutina diaria, y más cuando hablamos de cultura oriental siempre nos vamos más como al tema quizás de la meditación, el de conectar más con el espíritu de uno, al menos eso es lo que también comentábamos la vez pasada con Valeria, cuando nos mencionaba el tema también de la nutrición, por ejemplo, y también quiero saber cómo lo ve Alberto en ese sentido. Bueno, con respecto a lo que han dicho,
las prácticas espirituales son algo muy antiguo, como decía Agustín. Eh, esta- Estas prácticas se han ido perdiendo en la sociedad, pero por ejemplo, antiguamente estas prácticas, las civilizaciones antiguas lo hacían, era algo que tenía una mayor conexión con la espiritualidad y la naturaleza. Eh, Eso siempre lo han hecho porque el ser humano necesita un sentido, siempre ha estado como una búsqueda de algo más allá de la materia. Y de ahí el ser humano siempre ha estado eh, como buscando esa parte que es como que hay después de la muerte. El misterio de la vida. El misterio, sí. Y bueno, eso es un poco lo que intento entregar como canalizador, que algo que nos podemos conectar nuevamente con esa parte espiritual mediante esta práctica de conexión con los planos espirituales. Perfecto. Estamos con Alberto Albacini, deportista de alto rendimiento y también canalizador junto al equipo de Movimiento Consciente. Alberto, tú mismo lo acabas de mencionar, lo que haces. ¿Cómo trabajas con las personas también el método de canalizador? Bueno, explicando un poco lo que es la canalización de energía, tenemos que comprender que el canal de energía es como un medio, una mediación, un canal, un tubo de energía que nos envuelve y nos hace de teléfono entre el plano espiritual y el plano físico. Y, y por medio de este trabajo podemos hacer distintas cosas en el plano espiritual. Es algo en lo que podemos hacer muchos trabajos. Por ejemplo, podemos tomar energía de ese lugar, hacernos limpieza espirituales, remover mala energía y como decía Bastián, eh, tener esa conexión con los maestros espirituales que nos van guiando en el propósito y, y en el camino de la vida, lo que vinimos a hacer realmente. Perfecto. ¿Y cómo es las personas que buscan, por ejemplo, o recurren a ti cuando te dicen que buscan canalizar y que buscan quizás cambiar un poco, cuestionarse un poco más su vida? ¿Cómo es cuando la gente se te acerca? ¿Qué te dicen, por ejemplo? O por ejemplo, cuando lo ¿Qué buscan? comenzamos... ¿Qué buscan? ¿Qué buscan, sí? ¿Qué ¿Cuáles buscan son los cuando...? objetivos? Claro. Por ejemplo, ¿tú recibes personas que buscan ayuda por el método de la canalización? Bueno, sí, yo he ayudado a muchas personas con la canalización, principalmente con el tema de limpieza, eh, que usualmente muchas personas están en un estado que no es muy óptimo, eh, Eso producto vienen de mala energía. sí, vienen como con Sí. depresión, no sé, Sí, con sí, otras sí, emociones. lo que pasa, a ver, voy a explicar un poquito el tema del campo áurico, porque tenemos que imaginar el campo Por áurico favor. como algo que nos protege, pues es algo, es como la transpiración del alma, se podría decir, las emanaciones. A veces el campo áurico baja, como que decrece, se podría decir, cuando está en un estado que la persona está como triste, enojada o con miedo y, y de alguna forma es como si las defensas espirituales bajaran. Entonces, cuando nos bajan las defensas en el cuerpo físico, nos entran virus, bacterias o lo que sea, en el plano espiritual es lo mismo. Se nos pegan parásitos, seres oscuros, y esto puede traer malas consecuencias. Podemos tener baja energía, desánimo, depresión, como decía Agustín. Que en algunas áreas de la vida las cosas estén como bloqueadas. Entonces, esos son algunos de los muchos indicios por el cual se pueda necesitar
un trabajo de limpieza energética. Por ejemplo, Bastián, Gonzalo, ustedes que están ahí en la clínica de rendimiento movimiento consciente, ¿se aplican estas metodologías a la hora de rehabilitar a pacientes o de quizá incrementar rendimiento en deportistas? En ciertos casos, sí, cuando hay, a mí me ha pasado que muchas veces llegan personas y siento una sensación de que algo pasa, no solamente sobre su lesión o lo que Lo físico. quiere, claro, lo que quiere la persona por parte de su objetivo. Yo igual converso siempre esto con Bastián. Yo le digo, Bastián, mira, esta persona no la siento muy acorde a lo que está diciendo y lo que quiere hacer. Digamos, no sé pues, si un gran ejemplo es que llega una persona y a pesar de que haga ejercicio, a pesar que uno lo motive, uno le converse, le eduque, sigue con esa vibración, porque al final como que vibra bajo, se nota que vibra bajo, se irradia esa vibración. Y yo me doy cuenta, como que las personas la empiezan a mirar, porque no solamente una persona, eh, lo empieza a mirar y empieza a generar, a ramificarse esa energía. Entonces ahí hay que ¿Se empezar a ramifica trabajar. hacia los demás? Claro, claro, porque las personas lo ven y se empiezan a desmotivar, desánimo. Entonces, eso claramente hay que trabajarlo. Y eso siempre lo vemos, yo lo converso con Bastián, es qué podemos hacer, conversar más, sacarlo un poco de su área, intentar meterlo más en nuestra área para que se ambiente con buena energía, buena vibra. Y eso igual ha dado resultados. Varias personas han dado resultados. Pero las que no, es curioso, dejan de ir. Empiezan a aislarse, a alejarse. Cuando uno empieza a disciplinar, empieza a generar reglas, normas, disciplina en general, ellos tienen que trabajar su voluntad y ir contra su corriente, que es la parte negativa, en la que la deja estancada, la que le deja el desánimo. Entonces, eso siempre lo estamos trabajando con Bastián, con la gran mayoría de las personas. Perfecto. ¿Y han visto cómo ese resultado, por ejemplo, de cuando llegó y cuando termina quizá el tratamiento? Claro, siempre yo le digo a Bastián, llegó con una energía así, mirando hacia abajo, porque igual mira, curvada la columna, que eso es Eso una habla postura. mucho, sí, el tema de la postura, Claro, dice la mucho. postura y después cuando salen súper alegres, feliz, miran hacia el cielo cuando salen, miran el paisaje, significa que tuvo un cambio totalmente. Sí, me ha pasado que muchas veces toda esa energía, ya que yo bastante trabajamos ahí, igual lo agarramos un poco nosotros. Entonces tenemos que generar lo que dijo Alberto recién, nuestro campo áurico, para mantenerlo fuerte. Y para eso nosotros tenemos constantemente que alimentarnos, siempre positivo, buscar herramientas, meditar, siempre estar bien protegido. Muchas veces cuando decaemos un poquito, al tiro nos sentimos mal, nos enfermamos. Así que se ve esa diferencia. Y por Claro. ejemplo, sí, Mira, ahí igual nosotros siempre tratamos de verlo desde el punto de vista de la ciencia. Después cuando ya hay algo que vemos que se nos escapa de esa área, ya empezamos a indagar desde otros ámbitos, filosofía y cultura, como una de estas es el tema holístico. Y ahí es cuando empezamos también a ver lo que cree la persona sobre ese tema. Y cuando ya esa persona se abre y empieza a conocer ese mundo, ahí empezamos a interiorizarnos desde esa área, pero tampoco pasando a llevar sus creencias, ya que igual es un tema delicado, es muy por delicado. supuesto. Es algo que podemos pasar a llevarnos ambos y a veces nos ha pasado. Por eso hemos tenido que también tener un límite con ciertas personas y ya en el caso de que no se pueda hay que generar la derivación a un profesional a cargo. A veces cuando yo siento que hay un tema más energético, más espiritual, ahí es cuando yo también derivo a Alberto. Cuando yo siento que mis capacidades no están tan elevadas, ahí profundizo con Alberto para que así él pueda generar una mejor atención, ya que lo mío profesionalmente es más el área quiropráctica y kinesiológica y hasta cierto punto la parte del desarrollo personal en cuanto a la espiritualidad. Luego de eso, como te decía, si no hay un buen patrón, ahí se deriva Alberto, sino ya un profesional que esté más capacitado.
Perfecto. Igual es curioso ver cómo abarcan desde... Es bastante integral su mirada, porque lo ven al principio desde un punto de vista científico, pero todos sabemos que, o no, o sea, no todos, yo creo que no todos lo sabemos, a veces muchos piensan que la ciencia es exacta, que la ciencia puede tener respuesta a todo, pero también Claro. pasa que la ciencia se puede equivocar, la ciencia es mucho error y aprendizaje, y también son conocimientos que van actualizándose, la ciencia de hace 10 años no es la misma que la ciencia de ahora, y por eso mismo está la posibilidad de error y también la posibilidad de recurrir a estas prácticas no ortodoxas, puede ser, o no, Claro, o no tan clásicas, lo por ortodoxo es ejemplo. lo común, claro. Exacto. Claro. Sin embargo, yo siento que hemos logrado buenos resultados, muy buenos Hay resultados con resultados. esta, sí, con esta misma práctica en base a lo que es la meditación, porque también tiene harta evidencia favorable lo que es la meditación, la oración, también mucha evidencia en base a la ciencia que tiene buenos resultados respecto a los cambios de hábitos y anímicos de la persona. Lo que hablábamos anteriormente sobre los autosaboteos. No sé si Exacto. lo recuerdas. Cuando, bueno, cuando tenemos memoria de aprendizaje, cuando tenemos un pensamiento constante y ese se repite y 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 genera un estado depresivo. Incluso como tú lo decías, el método de la oración, a veces la escritura, por ejemplo, plantearse desafíos, plantearse afirmaciones propositivas, que al final las vamos replicando tanto que las vamos también interiorizando y luego adquiriendo, haciendo como quizás parte de nuestra vida. Yo me acuerdo un tiempo que estuve ahí en el Móvil Consciente, el tema de practicar, escribir en el cuaderno, no sé, soy capaz de hacer tal cosa, y Claro, repetirlo, repetirlo, y de esa forma, como cuando hacíamos caligrafía en el colegio, hasta que lo interiorizas y uno termina creyéndose lo que dice y después termina reflejándolo eh, físicamente, espiritualmente, mentalmente, y cambia también la esencia de uno. Por ejemplo, mencionaba mucho ayer con mi pareja, cuando uno anda vibrando bajo, como decía Gonzalo, a veces se le ve la mirada baja, una mala postura corporal, pero incluso después de entrenar uno sale, yo me gusta decir la palabra radiante, como que irradia mucha luz. No es que esté brilloso con luz como la luz del sol, pero uno te dice, oye, te veo bien, te veo Está más radiante, energético. porque estás parado, estás sonriendo, con la cabeza en alto, con una muy buena disposición y al final eh, eso no es solo por un trabajo físico, sino que también por un trabajo mental y a veces inconscientemente, como noto mucha gente lo tiene interiorizado, de un trabajo espiritual. No sé, Alberto, igual ya estamos ya en recta final de esta conversación, me gustaría saber cómo, cómo dar esos primeros pasos para como le decía Bastián, a veces es difícil hacer como esta ruptura de creencias y empezar a creer quizás después en algo nuevo. ¿Cómo se dan esos primeros pasos para involucrarse más en el estilo de vida holístico? Bueno, lo que pasa, para iniciarse en esto, uno tiene que tener primero la intención. Por lo general, las personas que se inician empiezan a leer, a investigar un poco, o también buscando alguien que lo asesore de una forma más profesional. Eh, ya, por ejemplo, tenemos las prácticas como la meditación, la canalización. ¿Qué diferencia hay eh, entre meditación y canalización? Lo habíamos conversado un poco fuera del aire, pero si y pudieras... oración. sí, Y bueno, oración, sí. la meditación es una práctica más introspectiva, es algo que nos conecta más con nuestro interior. De hecho, en la meditación siempre usualmente se cruzan las manos, los pies, es porque estamos cerrando canales de energía. Y en la canalización es lo contrario, nosotros no cruzamos ni las manos ni los pies porque necesitamos mantener los canales de energía abiertos para poder conectar con algo externo. Estamos conectando con los planos espirituales. Mira, perdón el ejemplo que voy a dar, pero pensé mucho, por ejemplo, en Dragon Ball Z, cuando, no sé, Goku quiere hacer el Kamehameha, él junta las manos para juntar la energía, como un trabajo interno, pero por ejemplo, cuando él quiere hacer la Genkidama, pide la energía de todos y que todos abran sus brazos y de esa forma todos abren sus canales de energía para entregarle esa energía, por ejemplo, a Goku y que él pueda hacer ese famoso poder que lo caracteriza. Es como algo parecido así, abrir los canales a través del cuerpo.
Bueno, la verdad que nunca lo he visto así, pero sí. Por ejemplo, cuando enviamos energía a una persona en la canalización, estamos en esas canalizaciones grupales, se le pide a la persona que se abra energéticamente para recibir esa energía. Entonces, Dragon Ball tiene harto sentido en ese aspecto, porque Goku estaría recibiendo la energía del mundo, del universo, lo que Exacto. sea, y haciendo esa bola de energía gigante. Perfecto, como que ahí igual me quedo un poquito más claro. Y por ejemplo, el tema de la oración es más verbal, de la voz, de hablarlo, de expresarlo mediante palabras. Bueno, sí, sí, bueno, el tema de la oración obviamente tiene más fuerza cuando una persona trabaja su voluntad, su palabra, dice algo y lo cumple, va teniendo como cierta autoridad sobre el universo, la realidad. Y por ejemplo, para abrir el canal de energía se hace una oración, se le pide a los maestros la apertura y si lo decimos con certeza, ese canal va a tener una energía como más potente, más contundente, se podría decir. Se va a sentir Perfecto, diferente. entiendo. Voy a cambiar un poquito el tema porque para los que nos están viendo en nuestro canal de Twitch, podemos ahí ver por la cámara que Bastián en la mesa tiene dos objetos, tiene ahí un libro y tiene, si no me equivoco, unas cartas que dice oráculo espiral. Si Bastián nos pudiera comentar igual un poco qué significan estos elementos que están sobre la mesa, porque Mira, asumo que no Alberto me están puede porque ayudar sí. con esta área. ¿Qué es lo que nosotros transmitimos a la hora de hablar, a la hora de tomar un objeto, a la hora de generar una proyección? Una proyección para saber lo que uno está vibrando respecto a su situación. Entonces, por ejemplo, bueno, para mí estos son temas bien profundos, son talismanes. Este en el fondo un oráculo, este es un libro Si puede y mostrar este el libro a un la llamador cámara. de ángel. Son diferentes filosofías, ¿Ya? dependiendo de tu área, de lo que tú creas. Porque a mí me gusta creer en todo y creer en nada. Entonces, respecto a eso voy sacando conclusiones y voy viendo lo que me va sirviendo respecto a mi situación. Respecto a lo que tengo que trabajar y lo que tengo que mejorar. En este caso, por ejemplo, aquí yo saqué una carta respecto a lo que estamos vibrando todos. Mandé esa intención al universo respecto a mi pensamiento para sacar una carta y ver Perfecto. cuál era la que... Mira, y salió el sagrado femenino. Eso, mira, aquí lo podemos intencionar de varias formas. ¿Podemos ver la carta ahí a la cámara, Si la por podemos favor? mostrar. Sí. Ahí se ve el sagrado femenino y Bastián nos va a Claro. comentar igual un poco qué significado Mira, nos da. el sagrado femenino en el fondo es la energía femenina, el comportamiento femenino, no respecto al sexo femenino, sino que todos tenemos las dos energías, tanto masculino como femenino. Entonces, el femenino tiene una importancia muy fuerte a la hora de generar lo que nosotros necesitamos respecto al propósito, ya que la energía masculina tiene un propósito, la energía femenina tiene el otro, y se unen y forman un magnetismo pero brutal. Por eso somos masculino y femenino. Pero eh, cada persona, si tú eres hombre, tú tienes que potenciar tu energía masculina, pero también tu femenina, pero la tuya es la masculina. ¿Ya? En este caso, salió esta carta eh, hablando de lo femenino, de lo que es el amor, de lo que es la empatía, la creatividad. Todo eso es energía femenina. En cambio, la energía masculina es la del liderazgo, la energía de la voluntad, de generar proyectos, de hacer, de accionar. Esta, como te decía, es la polaridad, pero en positivo. Y a veces nosotros nos cargamos en lo negativo, en lo femenino tóxico y la masculinidad tóxica, y ahí es cuando se despolariza y se genera un caos. Y es lo que pasa hoy en día. Según mi perspectiva, el sistema, hay un desorden de energía. A veces las mujeres son muy masculinas, extremadamente masculinas, y se vuelven a la polaridad tóxica. En cambio, el hombre se vuelve al femenino y a veces al femenino tóxico también. ¿Y eso cómo se ve reflejado hacia afuera? ¿Uno lo puede ver Sí, cuando Claro, interpreta? igual lo totalmente. vamos a hablar en la otra Es un raya. tema para la otra. Claro, Perfecto. para la otra- porque tenemos ese Ya, nos tema tiene el pendiente. dato ahí guardadito para la Claro. próxima Exactamente. semana. Entonces, la gente que nos está escuchando, por favor, sintonice el próximo lunes también la próxima entrevista ahí como hoy consciente, porque vamos a profundizar un poquito más en esto, que la verdad está bastante curioso, porque tú lo dijiste, tú en base a tus pensamientos, a tu energía, eliges la carta y dentro de la carta, dentro del mazo no sabemos qué carta va a salir, puede Sí, estar claro. cualquiera y por algo salió esa. Exactamente. Perfecto. Exactamente.
Así que lo dejamos para la próxima. Sí, perfecto. Muchas gracias por esa aclaración. Alberto, ya para ir cerrando, para ir despidiéndonos de esta entrevista, nos gustaría que ahí, por ejemplo, en el GC, en el otro GC, podíamos ver que tú tienes un canal de YouTube y también nos dejaste tu número telefónico para que le comentes a los auditores y telespectadores de Radio Madero dónde te pueden encontrar, qué pueden encontrar en tu canal y para qué te pueden buscar. Bueno, el canal de YouTube les puede dar un poquito una muestra de lo que estuvimos hablando. Hay varios temas espirituales, principalmente de canalización, donde los profundizo, hablo de esto, lo comparto con la gente. Y bueno, el tema dejé el número telefónico por si quieren contactarme, si alguien necesita una limpieza espiritual. Una limpieza de energía, pueden escribirme al WhatsApp de ese número o llamar y ver de qué forma los puedo ayudar yo. Perfecto, miren, el canal de YouTube es el nombre, por supuesto, de nuestro invitado, Alberto Albacini, deportista de alto rendimiento y canalizador. Y si les interesa contactarlo mediante WhatsApp o vía telefónica, puede hacerlo al siguiente número, al más 569 51 62 84 37. Voy a repetirlo para que los que no escuchó y que puedan anotarlo si les interesa, más 569 51 62 84 37. Alberto Albacini en YouTube. También lo puede encontrar trabajando, creando también contenido, entregando información en el Instagram de Movimiento Consciente, @moviconsciente, lo pueden encontrar ahí en Instagram. Pueden encontrar también ahí a Coach Gonzalo, si no me equivoco. Gonzalo, claro. Sí, y alquimista Bastián Rojas. Ahí compartimos todo. Sí, ahí pueden encontrar en verdad mucha información adicional, más contenido, más educación, información también de mucha calidad, no solo sobre el tema espiritual o energía, sino también sobre el rendimiento humano, deportivo y en verdad todo el gran trabajo que siempre realiza el equipo de Movi Consciente aquí en Copiapó, en la región de Atacama. Muchachos, yo les quiero dar las gracias. Esta entrevista fue un poquito más corta de lo normal. Vamos a compensarlo la próxima semana para que podamos entrar más en profundidad sobre todo sobre esta interesante información y contenido que siempre están dispuestos a entregar a la comunidad con fines de ser un aporte para la sociedad. Así que les dejo el espacio para que se despidan y nuevamente les doy las gracias por haber asistido el día de hoy. Ahí para quien quiera ser el primero en despedirse. La información. No, no, para que puedan despedirse sencillamente, ahí despedirse al auditorio y dar las gracias por haber estado aquí con nosotros. Un mensaje al público. Sí, un mensajito al público, por favor. Bueno, muchas gracias por invitarme. Fue un agrado estar presente en esta entrevista y bueno, hablar de estos temas y normalizarlos, de que son un tema que son muy enriquecedores y nada, así que dejarlos invitados a Movimiento Consciente, a seguir viendo la radio Madero y nos estamos viendo en la próxima transmisión. ¿Hay un pequeño spoiler? ¿Va a estar Alberto en la próxima? No lo sé, ahí secreto ya, no hay revelación. ¿Se puede 5? Yo creo que todo se puede si no lo disponemos. Claro, entonces ahí... Bueno, entonces nos veremos la próxima. Vamos a confirmar. Igual en Madero CL, en Instagram, en Facebook y en Twitter van a encontrar toda la información sobre lo que vamos a estar haciendo la próxima semana. Así que, muchachos, Bastián, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gonzalo, muchas gracias. Nuevamente, Alberto, le doy a los tres las gracias por haber estado aquí compartiendo todo este contenido de calidad con los auditores. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir con esta mañana de entrevistas en el matinal Madero en Casa Atacama. Así que no nos deje. La Fuerza del Norte en Vallenar y Freirina.